para convertirse en políticos. No puede haber democracia con militares políticos, con militares que deliberen, añadió el presidente. Ante la posibilidad de un golpe de Estado al gobierno constitucional, Juan Bosch creó una comisión conciliadora para acercar al gobierno y la oposición, pero esta medida fracasó por el desinterés mostrado en los grupos opositores a conciliarse con el gobierno. En agosto, las manifestaciones de reafirmación cristiana fueron un recurso utilizado por los conspiradores, en medio de las cuales denunciaban el supuesto carácter comunista del gobierno constitucional. Dichas manifestaciones consistían en la reunión pública de los sectores que respaldaban la conspiración y gente del pueblo que portaba cruces sobre sus hombros. Como parte de la trama golpista, a principios de septiembre, fue desarrollado un programa de huelgas y paros, presentados como iniciativa de organizaciones laborales, pero en realidad fueron organizados por el empresariado. Diversos comunicados de la época recogen la postura beligerante de los empresarios en contra del gobierno constitucional y en respaldo de los planes conspirativos. El 24 de septiembre, el presidente Bosch se reunió con los altos jefes militares, comunicándoles su temor de que algunos oficiales, guiados por políticos, podrían presentarse al Palacio Nacional para ejecutar un golpe de Estado, expresándoles que el día que esto ocurra, también habrá oficiales que saldrán a defender el gobierno constitucional, y habrá lucha entre las Fuerzas Armadas, y habrá sangre, y yo no he vuelto aquí a derramar sangre. Para esa ocasión, el presidente ordenó a los militares retirar al coronel Elías Wessing con un cargo diplomático, pues lo consideraba un conspirador. Los militares, tras largas deliberaciones, optaron por ejecutar su plan conspirativo. En vez de obedecer las órdenes del presidente, en la madrugada del 25 de septiembre, el golpe de Estado fue consumado mediante el apresamiento del presidente constitucional de la República, profesor Juan Bosch. Como a las 12 de la noche yo vi un movimiento inusitado en una casa que se llama la Casa de los Recios, en la Doctor Delgado, casi frente a Palacio, una casa de tercera planta. Y había ahí cuando yo me acerco, había un teniente con tropas que no eran propias de la de nosotros, el batallón de la Guardia Penitenciaria. Y yo voy y los reprimo al teniente, yo era primer teniente. Digo, era amigo mío en la Fuerza Aérea, Careto, que era el chofer de Ramfi Trujillo. ¿Por qué está usted aquí con la tropa? No, porque yo vengo a proteger la espada general y la luna. Digo, no, usted está equivocado. Nosotros tenemos todas las armas auxiliares para frente a ti, en las atalayas de la Guardia Penitenciaria. Porque usted está haciendo mal, porque nosotros que tenemos que cuidar cualquier situación militar aquí. Y yo soy jefe de la defensa perimétrica, así que levántame esa tropa de ahí. En su confinamiento, el depuesto presidente le dirigió una carta al pueblo dominicano, en la cual se expresaba de la siguiente manera. En 7 meses de gobierno no hemos derramado una gota de sangre, ni hemos ordenado una tortura, ni hemos aceptado que un centavo del pueblo fuera a parar a manos de ladrones. Los hombres pueden caer, pero los principios no. Nosotros podemos caer, pero el pueblo no debe permitir que caiga la dignidad democrática. En la víspera al golpe de Estado, un grupo de oficiales opuesto a este se encontraban dispersos y aunque fue difícil localizarlos, se agruparon en el recinto de la academia en espera del coronel Fernández Domínguez. El oficial se encontraba reunido con Bosch en su casa, quien le informó lo que estaba pasando. Este le ordenó que movilizara de inmediato a los oficiales en quien confiaba y que él, Bosch, se mantendría en el Palacio Nacional en espera de que actuaran. Fue entonces cuando Fernández Domínguez se dirigió a la academia
para implementar los planes que ya estaban pactados, consistentes en evitar el golpe. En ellos, el factor sorpresa sería absolutamente vital para lograr la misión. A todo esto, el mayor general Viñas Román recibió un mensaje del coronel Fernández Domínguez, comunicándole que en el CEFA, Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas y San Isidro, se observan movimientos de tropas y equipos preparándose para dar el golpe de Estado contra Bosch. Estoy listo con mis oficiales para poner en práctica los planes que eviten el golpe. A lo que Viñas Román respondió: dígale a Rafaelito que mientras yo sea secretario de las Fuerzas Armadas aquí en este país no se va a producir un golpe de Estado. Que se esté tranquilo, que no va a haber nada. Señores, vamos la Chapela y yo para la academia. Y usted sabe el brinco que yo di cuando yo vi que el primero que firmaba el documento, el comunicado para derrocar al presidente Juan Bosch, era Víctor Elvis Viñas Román. En el Palacio Nacional, Fernández Domínguez contaba con el apoyo del primer teniente Freddy Piantini Colón, comandante de los tanques al servicio de la seguridad presidencial. Frustrada la posibilidad de evitar el golpe, el coronel Fernández Domínguez, acompañado por 11 oficiales, planeó entonces la liberación de Bosch, asaltando el Palacio Nacional, idea que fue desestimada por el propio presidente Juan Bosch al considerar esa acción como un suicidio. Un gran número de los oficiales conjurados fue cancelado y el coronel Fernández enviado al exilio como agregado militar en Madrid. Los golpistas prometieron respetar los derechos humanos y mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, a pesar de las promesas, emprendieron persecuciones en contra de los opositores al golpe de Estado. Tras el golpe de Estado, los militares disolvieron el Congreso Nacional, anularon la Constitución de 1963, declararon fuera de la ley la doctrina comunista marxista-leninista, fue puesta en vigencia la Constitución del 16 de septiembre de 1962. Se ordenó el cierre de las emisoras radiales y se impuso el estado de sitio, dándose inicio a la persecución de centenares de dominicanos acusados de ser comunistas. Entonces, el presidente Juan Bosch fue enviado al exilio. Los principales protagonistas del golpe de Estado fueron los representantes del gran comercio importador y exportador, los grupos corrompidos de las Fuerzas Armadas, los terratenientes, parte de la alta jerarquía católica, los grandes industriales y el sector político de la Unión Cívica Nacional, conocido como los cívicos. Los términos de la declaración de los mandos militares fueron secundados de inmediato por el empresariado y la oligarquía, representados en la Asociación de Industrias de la República Dominicana. En el intento por legitimar el uso de la fuerza en contra de la institucionalidad, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, simulando un gesto de desprendimiento y patriotismo, hizo un llamado a 6 partidos políticos democráticos y anticomunistas para que eligieran un gobierno provisional civil con un gabinete de unidad nacional que gobernara los destinos de la nación. Escogieron 3 distinguidos ciudadanos, los cuales fueron aceptados por el comando, quedando formado un triunvirato con un presidente y 2 miembros. El acto de transición de poderes se efectuó a las 12:30 de la tarde del 26 de septiembre de 1963 en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, ante la presencia de altos jerarcas de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los dirigentes de partidos políticos y de la prensa nacional e internacional. Ante
Antes de efectuarse esta ceremonia, fue leída el acta de constitución del nuevo gobierno. El doctor Francisco Sánchez Báez, abogado notario, tomó el juramento a los integrantes del triunvirato. Licenciado Emilio de los Santos, presidente. Doctor Ramón Tapia Espinal e ingeniero Manuel Tavares Espaillat, miembros. Las consecuencias inmediatas del golpe de Estado contra el gobierno constitucional fueron el aborto del proceso democrático que vivía el país en esos momentos y el surgimiento de un proceso de inestabilidad política. De ese modo crearon las condiciones para que los sectores conservadores y neotrujillistas retornaran al poder. Los congresistas de 1963 desarrollaron una sesión clandestina en la cual condenaron el golpe de Estado y eligieron al presidente del Senado, Juan Casasnovas Garrido, como presidente provisional de la República, pero este fue apresado y deportado 3 semanas después. Está llegando la hora. Una de las primeras manifestaciones públicas en contra del golpe fue protagonizada por el estudiantado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mediante una frustrada marcha hacia el Palacio Nacional. Esta manifestación fue reprimida por la policía, dejando un saldo de centenares de apresados y decenas de estudiantes heridos. 2 días después, la Federación de Mujeres Dominicanas correría la misma suerte. Otra manifestación de oposición fue el intento de levantamiento guerrillero del Movimiento Popular Dominicano MPD. Este grupo revolucionario fue desarticulado antes de marcharse a las montañas. Sin embargo, el movimiento revolucionario 14 de junio, al finalizar el mes de noviembre, inicia una guerra armada mediante 6 frentes guerrilleros. Su líder, Manolo Tavares Justo, comandó por varias semanas el Frente de las Manaclas, pero la inexperiencia y la falta de entrenamiento llevó a que en pocos días fueran cercados y obligados a entregarse. La crueldad de los militares golpistas se empleó a fondo con el grupo revolucionario, cuyos miembros, después de gestionarse una rendición a cambio de conservar la vida, se entregan a las Fuerzas Armadas, pero el oficial a cargo de la operación se burla del trato acordado y ordena el fusilamiento de los insurgentes. Tuvo entre sus víctimas a Manolo Tavares Justo y a la mayor parte de sus seguidores. Una jornada heroica que terminó en masacre. Pero la realidad es que en el imperio a Manolo había que eliminarlo, porque era un líder natural, no que tenía ángel. Manolo hubiera ido a una elección y le gana a todo el mundo. El gobierno del triunvirato, lejos de solventar las contradicciones que se generaron a raíz de la caída de Trujillo y que ellos profundizaron al destruir el sistema democrático, terminó conduciendo los destinos del país de una manera desastrosa. La inestabilidad política afectó al propio gobierno de facto, provocando la renuncia de Emilio de los Santos, uno de los integrantes del triunvirato, sustituyéndolo en el cargo Donald Reed Cabral. Este cambio en el gabinete fue acompañado con el respaldo definitivo del nuevo presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, que tras el asesinato de Kennedy inauguró una auténtica política de gran garrote hacia América Latina, apoyando regímenes represivos. Reacciones importantes contra el golpe se suceden durante todo el año de 1964, con la realización de importantes huelgas protagonizadas por los trabajadores y los choferes
que reclamaban la vuelta a la constitucionalidad. La más importante de estas huelgas